Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, en este 31 domingo del tiempo ordinario, ya casi llegando al final del Evangelio de San Mateo, con estas controversias que Jesús sostuvo con sus adversarios en Jerusalén. Es importante notar que estos adversarios de Jesús, fariseos, saduceos, letrados, todos de la élite judía importante, estaban en una situación muy particular en los años en los que ya se escribió el Evangelio de San Mateo, muy probablemente después del año 70. Ya había tenido lugar la invasión de los romanos a Jerusalén. Ya muchos grupos dentro de los judíos habían terminado. Los que se aferraban a defender el judaísmo eran los fariseos, y justamente a su lado quedaban también estos grupos de primeros cristianos que aún se consideraban, aún eran judíos en realidad, pero pues ya entraban en unas ciertas dificultades con la ley que los fariseos querían seguir imponiendo. Todavía no se había logrado, o no se había separado la iglesia cristiana, los primeros cristianos, los católicos, de el judaísmo. Todavía había aquella unión. Los primeros cristianos eran judíos, aunque ya comenzaban a venir también muchos paganos de otros grupos. Sin embargo, el interés también de los grupos y de el Evangelio de San Mateo es aclararnos un poco esa situación. O sea, está lo que Jesús enseñó durante su vida, pero está también la dificultad que la comunidad cristiana vivía en aquellos días en los que ya estaban los romanos en el poder, y por otra parte en la que los judíos también querían asegurar que no se acabase el judaísmo y las tradiciones de los padres. Seguimos entonces un poco con el mismo discurso, ahora en el capítulo 23 de San Mateo. Después de la controversia que ha durado varios domingos, según nuestras lecturas, sigue hablando para la comunidad y habla Jesús para aquellos cristianos. La intención de San Mateo es hacer ver la diferencia entre el antiguo Israel y la nueva comunidad. Se está comenzando pues a llevar a cabo ya una distinción entre los cristianos y la comunidad judía. Aún no se ha hecho la separación definitiva, pero ya habían autoridades de los judíos que pretendían expulsar de la sinagoga, es decir, del lugar de oración y de reunión, a los cristianos. Estamos entonces al final de los días de la vida de Jesús, pero también en aquellos primeros años de la vida de la Iglesia, en una situación polémica y difícil. En el relato de hoy, Jesús no habla a los fariseos, sino habla a la gente y a sus discípulos. En los textos del domingo pasado y de hace 15 días eran respuestas dirigidas por Jesús primero a los fariseos y después a los saduceos. Hoy no, hoy habla a sus discípulos, pero también entramos en ese ámbito bastante polémico. Este texto prepara las 7 maldiciones que pone el Evangelio en boca de Jesús y que comenzarán todas diciendo: ¡ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas! Al lado de las bienaventuranzas están también las malaventuranzas. Jesús también dijo estos ayes o estas
estas maldiciones frente a aquellas autoridades que no habían entendido su mensaje y que más aún se habían cerrado mucho ante la dificultad. Jesús quiere enseñar a sus discípulos, a nosotros, cuál ha de ser la auténtica relación en la comunidad cristiana. Antiguamente, pues, las autoridades judías tenían una relación de autoridad, de imposición, y la gente tenía una relación de sumisión, a veces muy temerosa del castigo. Y otros simplemente no podían cargar con tantas cargas de la ley. Jesús enseña un nuevo tipo de relación entre las autoridades, aquellas autoridades de los judíos que imponían y que exigían cargas grandes a la gente, pero ellos no las llevaban, y en la comunidad cristiana en donde lo que prevalece, como hemos reflexionado hace 8 días, es el amor, y en donde el amor es misericordioso y comprende y ayuda. En el relato de hoy Jesús habla a todos los discípulos y pide a la comunidad que no caigan los mismos errores que critica. Su preocupación está justificada porque el cristianismo también tenía esa tentación y todavía la tiene en nuestros días de caer en un fariseísmo todavía mayor que el de los judíos. Nos llevaría demasiado tiempo explicar cada una de las frases del Evangelio. Solo vamos a revisar algunas. La verdad es que hoy no se necesita ninguna explicación muy grande. Se entiende todo en el Evangelio con bastante claridad. De muchos que se encuentran hoy también sentados en cátedra se podía decir lo mismo que el Evangelio decía a los fariseos. Pero qué poco han cambiado las cosas. El ambiente que se refleja en el texto de San Mateo en realidad no es exactamente el del tiempo de Jesús, por eso les decía yo. Hay una enseñanza que Jesús dio durante los tiempos de su vida pública y tuvo también controversias con las autoridades, pero San Mateo también refleja lo que la comunidad cristiana vivió después de la caída de Jerusalén, después de la invasión romana y cuando quería prevalecer la autoridad y la religión judía. En el judaísmo del tiempo de Jesús habían muchas organizaciones, partidos y sectas que tenían una manera distinta de ver y practicar la religión. Jesús criticó a muchos de esos grupos, pero sus fuertes ataques contra los fariseos que aparecen en el Evangelio, dicen algunos estudiosos de la Sagrada Escritura, quizá no pertenecen exactamente a Jesús, sino son las dificultades de aquella primera comunidad cristiana. Después de la caída de Jerusalén y cuando comenzó la persecución a los cristianos por parte de algunos judíos muy estrictos, las cosas se endurecieron y tanto se endureció la actitud de las autoridades judías como también el rechazo por parte de los primeros cristianos. Entonces, aquel año 70 había desaparecido el templo y con ello había desaparecido el sacerdocio. No estaba más el sumo sacerdote, Anás, Caifás, todos aquellos. Y por lo tanto los fariseos eran los que detentaban todo el poder religioso en el Israel ya del año 70 hacia unos años adelante. Eran los fariseos de un grupo denominado de Yamnia, que eran realmente mucho más duros que los mismos fariseos del tiempo de Jesús, dentro de los cuales también, como dijimos hace 8 días, Jesús tenía también algunas simpatías. Estos discursos de Jesús en los últimos capítulos de San Mateo nos reflejan pues sin duda una enseñanza primordial, primera de Jesús, pero nos reflejan también las condiciones en las que aquella comunidad cristiana vivía después del año 70, en controversia también con las autoridades. Los evangelios reflejan la reacción de los cristianos en contra de aquellos fariseos que se hicieron con todo el poder. Ya no había sumo sacerdote.
y que se mantuvo a través de los siglos. En el texto de hoy encontramos dos pistas para descubrir que las palabras estas tal vez no las dijo Jesús. Nunca pudo decir que el único Señor es el mismo, y la denominación de hermanos que el evangelista pone en boca de Jesús fue un distintivo propio de la primera comunidad cristiana. Dos detalles que, dicen los expertos, hacen ver cómo es posible que algunas expresiones tan duras no sean exactamente de Jesús, lo cual no quiere decir que ya Jesús no haya tenido polémica con los fariseos, pero eso se endureció, se llevó a más extremos al final de la vida de Jesús y al inicio de la comunidad cristiana. ¿Qué es lo primero que se critica a aquellas autoridades judías que se oponían a los cristianos? Ellos no hacen lo que dicen. No es exacto que los fariseos fueran por definición hipócritas. A veces nosotros identificamos fariseo con hipócrita. No, los fariseos eran gente también, dentro de ellos había gente también muy cabal. Eran cumplidores. Pero su rigorismo en la interpretación de la ley les obligó a disimular que ellos tampoco eran capaces de cumplirla totalmente. Porque era tanto que ni siquiera ellos la podían cumplir. Acordémonos de lo que dijimos hace 8 días. Se trataba de 613 preceptos entre prescripciones y prohibiciones. Y por lo tanto, exigían a la gente una serie de cosas que ellos no cumplían. No se podían cumplir. Pero ellos querían dar siempre la impresión de que sí lo cumplían. Es ahí de donde viene la crítica. Cargan a la gente fardos insoportables. En ese montón de prescripciones, la vida humana quedaba aprisionada y las personas sumidas en una frustración alienante. Por eso Jesús, cuando habló de su ley, dijo: mi yugo es suave, mi carga ligera. Jesús también pone un mandamiento, ya lo comentamos hace 8 días. Sin embargo, es un mandamiento liberador, porque sabe siempre qué es lo que tiene que hacer. El mandamiento del amor al prójimo está inscrito en lo más hondo del corazón, y el que es capaz de escucharlo sabe qué hacer, sin que desde afuera le tengan que decir: esta es la ley que tienes que cumplir. Por eso la ley se supera cuando realmente se entiende el amor al prójimo. Cuando no, necesitamos de muchas leyes. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Otra crítica que se hace a aquellos fariseos estrictos. Cuando se pone la perfección en el cumplimiento de normas, solo caben 2 salidas. Una es la soberbia. Soy más que los demás porque cumplo todo. O puedo cumplir al menos más que los demás y los miro encima del hombro. La soberbia. O si no, también la simulación, la hipocresía más rancia. Porque entonces no se cumple, pero en ciertas ocasiones se aparece como bueno, como cumplidor, como perfecto. De manera que si la perfección está en el cumplimiento de las leyes hasta el inicio, podemos caer en esas 2 dificultades. O nos volvemos soberbios o nos volvemos hipócritas. Y muchas veces las 2 cosas van juntas. La ley de Jesús, el amor al prójimo, nos hace siempre caminar en la humildad y no en la soberbia. ¿Por qué? Porque nos hace ver constantemente que no amamos al prójimo como se debiera. Y entonces simplemente decimos: yo amo de la mejor manera que pueda, pero muchas veces, aunque el bien está en mi cabeza desearlo, decía San Pablo, me encuentro inevitablemente con el mal en las manos. ¡Ay de mí! El que quiere amar de veras al prójimo sabe siempre ser humilde, porque sabe siempre que debe algo al prójimo. No le debe dinero, no le debe otras cosas, le debe el amor. Y San Pablo le decía también a la comunidad cristiana: no tengan con los demás ninguna deuda más que la del amor.
y por lo tanto también nos hace superar la hipocresía, porque nos ayuda a mostrar también nuestra fragilidad y nuestra limitación ante los demás. El que ama no es el que mira por encima a los otros y el que los ve como perfectos y los desprecia. El que ama es el que también reconoce que en los otros hay la dificultad para amar sin medida y que por lo tanto estamos a un mismo nivel. Vamos haciendo el esfuerzo de amar de mejor manera cada día y vamos reconociendo cada día que el amor, tal como el Jesús nos ha amado, nos superará siempre. Solo Él, en realidad, lo ha logrado. Todo cambia en este texto cuando dice, ustedes en cambio. Y aquí va la otra parte. Después de la crítica a las autoridades viene el mensaje que da a la comunidad, a los discípulos. Acuérdense que este texto no es un texto dirigido a fariseos y saduceos como eran el de hace 8 días y 15 días. Este texto está dirigido a los discípulos. La nueva comunidad no debe comportarse como los fariseos. Y por eso dice, no se dejen llamar maestros, no se dejen llamar padre, no se dejen llamar jefe. Fíjense que si estuviéramos en el tema del Antiguo Testamento, que es tomar al pie de la letra, decimos, eso está escrito, Jesús lo dijo, por lo tanto no se puede decir a nadie padre, ni se puede decir a nadie jefe, ni se puede decir a nadie maestro. Pero Jesús no ha venido a dar más prescripciones y preceptos, sino ha venido a enseñarnos una nueva manera de ser. ¿Qué quiere decir no llamar a nadie padre, no llamar a nadie jefe, no llamar a nadie maestro? Quiere decir que te sientes tú también en la misma disposición que el otro, que el que es maestro no impone diciendo yo soy maestro de ustedes con soberbia. El maestro es el que también aprende con los otros. El alumno es el que aprende con su maestro, pero el que también algo tiene que aportar al maestro. El jefe no es el que ordena y decide, arma y desarma y manipula a la gente como sea. El jefe es en realidad el que ordena y coordina, pero sabe que también los otros tienen una palabra, tienen capacidades y tienen posibilidades de organizarse por sí mismos y no acapara todo con autoridad y despotismo. El padre no es el padre que impone todo, el padre que impone su autoridad a través del miedo o a través de los castigos, es el padre que nos ama al modo del Padre de nuestro Señor Jesucristo. La nueva comunidad tiene pues una nueva pista para establecer relaciones de mayor igualdad y de solidaridad. Aunque las tareas sigan diferentes, tiene que haber quien en la comunidad organice, guíe, enseñe, sea jefe, maestro y autoridad. Pero la autoridad se ejerce de un modo diferente, no coercitivo como era en aquellas corrientes farisaicas más fuertes del judaísmo que se defendía capa y espada contra los ataques. Qué poco dura lo auténtico. Seguramente ya se había empezado a estructurar aquella comunidad cristiana y comenzaban a surgir pues también algunos líderes que pretendían imponerse. Jesús enseña una manera de actuar tanto a la gente como a quienes tienen responsabilidades en la comunidad. Orientaciones de Jesús a aquella primera comunidad cristiana. El primero entre ustedes sea su servidor. Y Jesús exige lo que él mismo vivió, lo que entendió tan perfectamente San Juan, que por eso nos dejó aquel ejemplo en la última cena. El que lava los pies, el que se pone en el último lugar, el que considera su autoridad, su enseñanza, su coordinación como un servicio. El mismo Jesús comenta esto en otro lugar, cuando nos dice, lo mismo que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.
Recuerden que cuando Juan dice dar su vida, emplea una palabra en griego que significa dar toda su existencia, poner toda su existencia en servicio de los demás. No solamente significa dar la vida biológica, es decir, dejarse matar o morir o acabar con su salud. Significa entregar lo más hondo de su corazón para servir a los demás. El que se ensalza se humilla y el que se humilla se ensalza. Es un pensamiento clave para entender a Jesús. Ni la soberbia del que dice yo cumplo todo y ustedes no saben, y que los considera menos, ni tampoco la humillación que no se valora a sí mismo del pequeño que dice yo no sirvo para nada, ellos son los perfectos. Todos tenemos posibilidades. En nuestros corazones ha sido derramado el Espíritu, que es el Espíritu de amor. Ahí se puede descubrir la nueva ley, que es una sola, el amor a Dios y al prójimo. Sería muy fácil, pues, quedarnos simplemente en la consideración de quiénes son malos y quiénes son buenos, quiénes son honestos y sinceros y quiénes son hipócritas falsos. Es más fácil hacer etiquetas y decir este es así, este es así, este es perfecto, este es imperfecto, este es el que manda, este es el que obedece, este es el que sabe, el que no sabe. Esas distinciones, esas etiquetas, no van con la mentalidad de Jesús. En la mentalidad de Jesús todos tenemos algo que aportar según el servicio que nos toque dar en la comunidad. Siempre quienes ejercemos algún servicio en la iglesia de autoridad tenemos que volver a estos textos también para no vernos tentados constantemente de dominar a la comunidad y de revisar siempre cómo ejercemos nuestra autoridad para que siempre sea un servicio respetuoso de la dignidad y de las capacidades de la gente y no impositivo, con tal de mantener un orden que al fin y al cabo muchas veces es un orden externo, hipócrita, aparente. Ciertamente, parece que estos reproches de Jesús se hacían en primer lugar a los superiores en la comunidad, pero también, sin duda ninguna, la jerarquía en primer lugar tiene que hacer un examen de conciencia sobre los títulos, sobre los puestos, sobre los honores que algunos gustan y exigen. Y nosotros, quienes en la iglesia o en la sociedad ejercemos autoridad, tenemos que recordar constantemente lo que dice Jesús: el que sea primero, el que quiera ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En la iglesia también se han copiado estructuras de los antiguos imperios y de las monarquías, y la iglesia tiene que seguir siempre criticándose a sí misma para ver si está de acuerdo con el mensaje de Jesús. El Papa Francisco en nuestros días ha sido un ejemplo muy evidente, muy claro, de servicio, de sencillez en sus palabras, en sus acercamientos a la gente, en sus visitas hacia los lugares más alejados, etc. El domingo pasado hablábamos del peligro de las instituciones y de las autoridades que se imponen, y las instituciones son imprescindibles. Tenemos que tener una estructura, tenemos que tener autoridades, pero el ser humano es un ser social y para vivir en sociedad tiene que organizarse. No podemos dejar de lado esto. Una sola persona debe estar encima de cualquier institución, aunque sea la iglesia, pero todas las agrupaciones humanas deben ser medios para que el ser humano pueda alcanzar más fácilmente su plenitud. La autoridad en la iglesia, como es la autoridad del Papa, del obispo, del catequista, del párroco, une, reúne, coordina. Sin embargo, no es el único que tiene toda la verdad, el único que debe imponer y exigir. Estamos en un camino de corresponsabilidad, estamos en un camino de igualdad, de dignidad, aunque de diferencia de servicios y misiones en la misma iglesia. Muchas veces las dificultades que se sufren
no la tienen únicamente los superiores. A veces tendemos a echar la culpa a las autoridades. En las situaciones actuales de nuestro país, es fácil condenar únicamente a diputados, presidentes, ministros, etcétera, servidores públicos. Recordemos también que la corrupción está enraizada en las actitudes pequeñas que todos a veces tenemos. La falta de solidaridad también está en las familias, en los barrios, en las pequeñas comunidades. Un examen cuidadoso de nuestra psicología nos llevará a descubrir que aquellos que queremos imponernos a los demás muchas veces es también porque hemos de reconocer que no aceptamos nuestras propias limitaciones y dificultades. Muy hermosos pues estos textos que Mateo nos ofrece al ir finalizando sus discursos, los discursos de Jesús en Jerusalén. Y resumiendo un poco, podemos decir, son discursos que se dan en un ambiente polémico, en parte durante la vida de Jesús, pero sobre todo durante los primeros años de la historia de la Iglesia, en la cual comenzó la controversia y la dificultad con el poder religioso y con el poder civil. La comunidad cristiana ha de prevalecer a lo largo de la historia no porque se aferra al poder, a la institución, a la jerarquía, a las normas y a las leyes. La comunidad cristiana prevalece porque es fiel al mandamiento único de Jesús, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, que le toca a todos en la comunidad. Toca a las autoridades que ejercen su servicio de esa manera y toca a todo el pueblo que se siente también solidario, fraterno, hermano de los demás en todo caso. Hasta la próxima. Gracias siempre por su amable atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.